bueno que ya estás aquí, Betty. ¿Cómo estuvo el vuelo? Bien, bien, ya quería salir de Nueva York. Gracias por traerme. Sí, se te nota, Betty. Tienes una cara de preocupación. Sí, justo de eso quería hablarle antes de empezar a trabajar. Antes, no, Betty, ya estamos trabajando. Estamos esperando a un cliente y amigo, Joaquín de Quirós. Es un personaje un poco peculiar, pero encantador. Llevo años conociéndolo. Es diseñador europeo y viene a abrir su primera tienda aquí en Miami. Ah, qué interesante, señorita Catalina. Pero igual yo me sentiría más tranquila si pudiéramos hablarlo antes. Es algo delicado. ¿Quién compró esto? ¿Ricardo? ¿O tú? Marcela, No. No sé ni para qué te pregunto. por favor, escúchame, sí. ¿No? No te voy a escuchar porque esto se acabó. Vine a recoger mis cosas y a pedirte que, por favor, no me busques. Mira, es evidente que este regalo no era para mí. Era para ella, para Beatriz. Así que toma. Ahí está. No, Armando. Escucha. Decías que me amabas. Y eres el que más daño me ha hecho. Voy a volver a Vienem, quiero que sepas. No voy a dejar que esa mujer me quite el patrimonio de mi familia. Beatriz va a pagar por todo lo que hizo. No voy a tener compasión, Armando. Marcela. ¿Aló? Hola, Marcela. ¿Cómo estás? ¿Yo? Yo estoy en Miami con Joaquín de Quirós. Sí, el diseñador español. Estoy organizándole su lanzamiento aquí en Miami, pero no creas que me olvidé de tu boda. ¿Cómo dices? ¿Cancelaste la boda? Sí, no te preocupes. Yo me encargo de todo. Hablamos a mi regreso. Besos. Precisamente de eso quería hablarle, señorita Catalina. La cancelación de la boda fue mi culpa. ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Corre, corre! ¡Vamos! Hola. Are you okay? Are you hurt? ¿Hurt? Estoy heridos en el ego. Los dos me han agarrado borracho y desprevenido. ¿Quieres que le llamemos a la policía? No. No hace falta. Ay, gracias. Lo que has hecho es muy valiente, ¿eh? Me has librado de esos dos maleantes. ¿Te quitaron algo? Nada. El móvil, la cartera, la cadena. Pero mira, todo lo demás me lo has dejado. Necesito hablar con Betty, por favor. Yo sé que está aquí, no me la van a negar. No está aquí. Ella se fue de viaje desde ayer y aquí no echamos mentiras como en otros lados. ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿A dónde se fue? Ay, si hasta cree que le voy a decir. No se lo voy a decir, pero mire, lo que sí le voy a decir es que a partir de ahora usted se va a entender conmigo. Lo que quiera saber, necesite. Ah, y lo de su dinero ni se preocupe, que se lo vamos a regresar. Aquí Betty y yo no somos ningunos ladrones. Ya, está más tranquilito. Yo nunca he tenido dudas sobre Betty. Pues a mí no tiene usted por qué engañarme, ¿eh? Yo sé cómo es usted. Claro, seguro cuando todo se le complique, le va a echar la culpa de su descalabro financiero a Betty. Pero mejor ni lo piensen, porque miren lo que tengo aquí. La carta de culpabilidad. ¿Se acuerda de esto? Que usted le entregó a Betty hace un tiempo. Bueno, ella la rompió confiando ciegamente en usted. Pero claro, ahí estaba yo. Y yo sabía que este día iba a llegar. Señor Armando Mendoza, lo tengo en mis manos.
Ya sabes que soy otra vez el presidente de B&M. ¿Cómo? ¿Y Armando? Ahora no se vayan a lavar las manos. Tu hijo me estafó. Vamos a calmarnos. Todo tiene una explicación, por eso estamos aquí. ¿Eso crees, Margarita? Entonces me vas a explicar esto, por favor. Ay, ¡qué horror! Esa cosa está en todos lados. Ustedes me vendieron una colección que no les pertenecía. Se suponía que tú diseñaste esta colección, Hugo, pero parece que no. No, perdóname, esos son mis diseños. No, perdóname tú a mí, pero nuestros abogados ya realizaron las investigaciones pertinentes y esa colección no les pertenece a ustedes. Yo iba a vender en mis tiendas diseños que no eran originales. Los voy a demandar por esto. Me hicieron perder mi tiempo y mi dinero y ahora van a pagar por esto. Sí, bueno. ¿El señor Nicolás Ramos? Soy Roberto Mendoza, presidente de B&M, el padre de Armando. Ay, mi abuela. Ay, tu abuela, salúdamela. Dile que la voy a ir a visitar. No, espérame. Sí, dígame, ¿qué se le ofrece? Necesito hablar de inmediato con usted. ¿Podría venir a B&M? Híjole, no se va a poder porque tengo una agenda muy ocupada. Pero ahorita lo checo con mis asistentes. A ver si le puedo abrir un espacio. Me parece que no ha entendido bien la situación en la que está Ramos. No le estoy pidiendo que venga. Se lo estoy ordenando. ¿O prefiere que lo mande a citar con mi abogado? Nicolás, él es Esteban Rubinstein, abogado de la empresa. Ay, espera. Ay, hombre, si está fuerte usted para ser abogado. Y no me ha visto en un juicio. Ahí es donde soy invencible. Pero no se asuste. Por favor, tomen asiento. Muchísimas gracias. Solamente estoy aquí como testigo de esta primera entrevista. ¿Qué? ¿Primera entrevista? O sea, que va a haber más. No, a ver, espéreme, señor Roberto. Acá hay un malentendido, ¿eh? Yo venía oficialmente a entregarle las cuentas de bar, ¿eh? Empresa que Beatriz, Aurora Rincón y yo manejábamos. Pero le cuento, sí, por si no sabe, Betty y yo empezamos esta empresa con $5 millones, mismos que nos entregó su hijo. Y si ven el reporte, no hace falta que le cambie, puede ver el saldo actual. O sea que el dinero lo hicimos crecer exponencialmente. ¿Sí? ¿O qué cree? Sí, no lo voy a negar. Es increíble lo que han logrado Beatriz y usted en tan poco tiempo. Además, su amiguita se convirtió en la dueña de las deudas de B&M. Y por lo tanto, en la dueña real de esta empresa. Bueno, pero ¿qué creen? Que eso no fue su culpa. Sí, fue idea de su hijito y del amiguito es el Calderón. Claro. Ahora resulta que nos van a culpar a Betty y a mí de sus malos manejos. Óyeme, no, claro que no. Pero ustedes se prestaron a esa trampa. Pues claro. Cuando uno es empleado, señor Roberto, usted tiene que estar, pues, disponible. A ver, entienda algo, señor Ramos. En este registro está Beatriz Rincón como dueña. De lo que usted no se ha dado cuenta es de la delicada situación en la que se encuentran todos ustedes, especialmente su amiga y usted. A ver, yo no tengo por qué pensar que ustedes actuaron de mala fe. Pero usted sabe que lo que hizo Beatriz fue muy grave. Y no va a ser nada sencillo salir del problema. Ni usted ni ella se pueden ir así como así. Tienen que afrontar sus responsabilidades o enfrentar a la justicia. ¿Cárcel? Mi hijo también iría a la cárcel, pero no va a pasar. Ustedes tampoco van a ir si me ayudas. ¿Yo? A ver, pero ¿yo cómo le podría ayudar, señor? Pues sigue trabajando al frente del bar, pero bajo mi supervisión. ¿Este anillo es el que me dio Armando cuando me quería, cuando me propuso matrimonio? Este es el tuyo, que me diste de la tradición de los Mendoza. Desde los Armando. No eran para mí. De verdad, tú eres una mujer muy importante para mí y me preocupa verte así. Yo sé que es esperar demasiado, pero sigo teniendo la esperanza de que me perdones. Tienes razón. Esperas mucho de mí. ¿O es que
Tú sí serías capaz de perdonarme si te enteras que te fui infiel. Tú no me fuiste infiel. Ah, ¿no? ¿Cómo estás tan seguro de eso, Armando? ¿Crees que no me faltaron cosas a tu lado? ¿O que no soy lo suficientemente mujer para gustarle a otro hombre? No lo digo por eso. Lo digo porque tú no serías capaz de hacerme algo así. Tú tampoco serías capaz de enamorarte de una fea. Y mira, aquí estamos. ¿Cómo? ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Me fuiste infiel? ¿Con quién? ¿Con quién crees? Con la persona más cercana a ti. Con el hombre que me cuidó, que me escuchó, mientras yo sufría por ti, Armando. Él, tu mejor amigo, Ricardo Calderón. Bro, Marcela y yo, ¿cómo puedes creer eso? Dime la verdad. Muchas veces la defendiste, estabas preocupado por ella. Claro que la defendí. Yo la conozco desde hace muchos años igual que a ti. Soy amigo de ella y me preocupa. ¿Y por qué me diría algo así, si no es cierto? No sé, no lo sé, pero yo soy inocente en todo esto. Yo no he tocado a Marcela, era tu prometida, tu mujer. O sea, ¿cómo me crees capaz de todo eso? Tenemos un código, una lealtad entre nosotros dos, bro. O sea, dudas de mí. Si dudas de mí, dudas de Marcela, y también del amor que ella te tiene. Tú mismo me dijiste que ella estaba mal. Marcela no te engañaría ni conmigo ni con nadie, Armando. Eso que yo te digo nunca pasó. Y ¿sabes qué? Aparte, no te entiendo. Tú te enamoras de otra mujer y ahora estás así por una mentira. Es increíble que pienses algo así de mí, Armando. Hiciste lo correcto. Yo también pienso que lo mejor es que todos sepan la verdad. ¿A qué te refieres? A que voy a confirmárselo. Marcela, yo por ti me lanzo al precipicio y le grito a todo el mundo que eres la mujer de mi vida. ¿Te volviste loco? No. Esto lo vamos a negar hasta la muerte, Ricardo. Lo que pasó entre tú y yo es el peor error de mi vida. ¿Yo soy lo peor que te ha pasado en la vida? ¿Qué? ¿Tú te olvidaste de todo lo que te hizo Armando? Por Dios, Marcela. Quiérete un poquito, ten un poco de autoestima. Yo te ofrezco una vida a mi lado. ¿Tú prefieres seguir mendigándole a Armando? Ay, mira, ya cállate. No quiero que vuelvas a opinar sobre mi vida. Eres un estúpido. Me siento tan cansada de que las cosas siempre terminen igual. Me ilusiono, creyendo que esta vez la historia va a ser distinta, hasta que me topo con la realidad. Soy una tonta. El señor Armando jamás se fijaría en alguien como yo. Tiene su vida perfecta y una mujer que lo ama y que está dispuesta a hacer todo por él. A ver, hay algo aquí que no tiene ningún sentido. Usted habla de amor y yo todo lo que veo es odio. Si dice que la ama tanto, ¿por qué ella está sufriendo? ¿Por qué no están juntos si supuestamente usted rompió su compromiso con su novia? ¿Qué fue lo que le hizo a mi hija? Le hice lo peor que un hombre le puede hacer a una mujer. Pero no creo que sea yo quien deba decírselo. Cometí el peor error de mi vida. Por eso necesito hablar con ella para explicarle mis sentimientos. Betty no quiere hablar con usted y yo respeto sus deseos. A lo mejor eso que no se atreve ni a decir en voz alta fue tan grave que no tiene perdón. No diga eso, señora Julia. Por favor, necesito hablar con ella. Me estoy volviendo loco. Por favor, dígame dónde está. Si de verdad la ama, déjela en paz. Si quieres ver los
episodios completos de Betty en New York antes que nadie. No te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.